Muy buenos días, tardes o noche, familia. Dios te bendiga. Estoy más que contenta de poder compartir contigo este espacio, este video. Qué bueno que estás aquí. Y de inmediato vamos a comenzar a trabajar con las actividades del día de hoy. Dentro vídeo. Bien, estamos acá, familia, trabajando en las actividades de nuestro día 3. Estamos en la página 15. Día 3 de nuestra segunda semana de nuestro tercer cuadernillo. Actividad 5. Conocer más sobre un oficio. En esta actividad conocerás qué es un reportaje. Prepararás y realizarás una entrevista a alguien que se dedique a un oficio de la construcción. La información que obtengas te puede ser de gran utilidad para la actividad de cierre de la semana. Esta actividad va a ser muy sencilla, familia, porque ya hemos trabajado anteriormente con entrevistas y la entrevista es una parte de lo que es el reportaje. Y estamos acostumbrados ya sea a ver en televisión o a leer en periódicos. Reportajes es algo con lo que estamos familiarizados. Entonces, tarea 1. Una entrevista para escribir un reportaje. Los oficios son muy necesarios para tu comunidad y los trabajadores o trabajadoras pueden darnos información interesante. Ahora vas a convertirte en periodista y escribirás un reportaje. Un reportaje es un trabajo periodístico para informarse. Un reportaje es un trabajo periodístico para informar sobre algún tema de interés. La persona que lo realiza se llama reportero o reportera. Para empezar, hay que buscar información e investigar sobre un tema o un personaje. La noticia se arma ordenando la información. Puede incluir informes, entrevistas, fotografías y gráficos con información. Prepara un reportaje para entrevistar a una persona que trabaje o haya trabajado en la construcción. Pregunta a tus familiares si conocen a alguien a quien puedas entrevistar. Puede ser alguien que trabaje en el diseño de las casas, en la construcción, en la reparación de partes de la casa o que sepa cómo hacer cortinados, tapizar sillas o sillones o arreglar muebles. Muy bien, familia, la tarea número 1 de la actividad 5 en nuestro tercer día es todo acerca de la preparación del estudiante para hacer ese reportaje. Comenzando con la selección de una persona que se dedique a un oficio que tenga que ver con la construcción o el decorado de casas. Y luego de escoger esa persona, comenzar a pensar en cómo hacerle la entrevista. De eso se trata. Todo esto lo que hay que hacer es pensarlo, analizar esta información acerca de qué es el reportaje, pero solamente pensarlo y analizarlo. Tarea 2. Cada entrevista tiene su preparación. En actividades anteriores entrevistaste a una persona adulta que te contó sobre su infancia y a otra que te contó sobre una comida navideña. Esta entrevista será para reunir información sobre un oficio y luego escribir tu reportaje como una noticia. Debes preparar las preguntas que quieras hacer. Piensa y escríbelas en una hoja. Puedes tomar estas ideas como referencia. ¿Cómo es el oficio? ¿Cuáles herramientas se necesitan? La forma en que aprendió el oficio. Las cosas que le gustan de su oficio, las cosas que no le gustan de su oficio, el esfuerzo físico que requiere el oficio. Todos estos son temas de conversación que tú puedes emplear al momento de realizar la entrevista a la persona que se dedique a alguno de los oficios que tiene que ver con la construcción o decoración del hogar. Fíjate que aquí tenemos nuestro icono que nos indica que esto es para trabajarlo en hojas borrador. Ahora sí, revisa las preguntas que escribiste en tu hoja, en la hoja borrador, es decir, en la hoja en blanco antes de pasarlo al cuaderno. Leerlas en voz alta puede ser una buena manera de comprobar si se entiende bien. Verifica si usaste los signos de pregunta. Copia las preguntas que revisaste en tu cuaderno. Entonces, tú vas a hacer un reportaje. Vamos a recapitular. Vas a hacer un reportaje y dentro del reportaje debes incluir una entrevista a alguna persona que se dedique a algún oficio que tenga que ver con la construcción o decoración de casas. Pero la entrevista no es el reportaje completo. Más adelante, cuando terminemos de leer todo lo que tienes que hacer, voy a mostrarte el ejemplo de un reportaje. Entonces, tarea 4. Lleva a cabo tu entrevista.
Recuerda saludar con cortesía y agradecerle a la persona que vas a entrevistar al final. Toma notas de las respuestas en una hoja. Puedes hacer preguntas adicionales si necesitas más información o surge un tema interesante durante la entrevista. Si puedes, grábala en audio o en video. Pide permiso antes de hacerlo. Bien, aquí entonces estamos hablando todo esto acerca de la entrevista que le vas a hacer a una persona que se dedique a algún oficio que tenga que ver con la construcción de casas o la decoración de casas. Actividad 6. Lo que conocí del oficio a través de la entrevista. Esta actividad es para escribir lo que conociste del oficio. Eso fue con la entrevista, ¿eh? Para ello vas a escribir un reportaje, que es un tipo de noticia que se escribe en los periódicos, revistas y otros medios de comunicación impresos. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya tú tienes la información que obtuviste con la entrevista que le hiciste a la persona que trabaja en uno de los oficios que tiene que ver con la construcción o decoración de casas. Pues bien, ahora vamos a trabajar con armar el reportaje. Las partes de un reportaje. Tarea 1. Muchas de las noticias escritas en los periódicos son reportajes. A través de la entrevista has recogido mucha información sobre un oficio de la construcción. Para escribir bien tu reportaje debes seguir el orden propio de las noticias en general. Es decir, como te decía ahorita, el reportaje no es solamente la entrevista es parte de ese reportaje, pero el reportaje tiene un esquema, una estructura, un orden que debes seguir. Vamos a ver entonces acá. El reportaje debe tener título, vamos a ir resaltando. Debe tener título, una breve introducción, el desarrollo del asunto central, en este caso, el asunto central a tratar, es decir, el tema de tu reportaje tiene que ser ligado a la construcción o a la decoración de casas. Una frase de cierre y alguna imagen o fotografía sobre el tema o personaje. Ensaya el texto de tu reportaje en varias hojas. Escribe el nombre de quien has entrevistado, a qué se dedica, cómo es su trabajo, cómo aprendió a hacerlo y qué cosas son interesantes de su oficio. El siguiente cuadro te da orientaciones y ejemplos para cada parte del reportaje. Mira las partes del reportaje acá. Y aquí hay orientaciones y ejemplos de cada una de esas partes. El título debe ser breve, anticipar el tema y despertar interés. Los secretos de un electricista. Ese es un ejemplo. La introducción. Se cuenta brevemente de qué se trata el texto. Se menciona al entrevistado y para qué lo consultamos. Aquí viene el ejemplo. Conversamos con Rafael, un experto en electricidad, y conocimos muchas cosas sobre su oficio. Entonces viene la otra parte, que es el cuerpo desarrollo. Se presenta la información obtenida en la entrevista. Es la parte más larga. Ejemplo. Rafael aprendió su oficio y ahí ponemos en dónde Rafael aprendió acerca de electricidad. Lo que más le gusta de su trabajo y ahí decimos qué fue lo que nos reveló Rafael en la entrevista que le gusta más de su trabajo. A Rafael le pasó una cosa increíble en su trabajo. Ahí hacemos un cuento de algo que le haya pasado, de algo interesante que le haya pasado a Rafael, que él nos haya contado. Ese cuento, esa historia de una situación, de una vivencia interesante, se llama anécdota. Muy bien, cierre o conclusión. En una o dos frases se reflexiona sobre la entrevista y el tema. El ejemplo. Esta entrevista reveló muchos secretos de los electricistas y ahora sabemos que ahí ponemos algo que hayamos aprendido de la entrevista. Y por último, aunque a veces hay reportajes en donde se pone en la parte de arriba, viene la firma, la fecha y el lugar. Indicar el nombre del reportero, que en este caso eres tú, o la reportera, la fecha en que escribió el texto, en este caso es cuando tú escribiste tu reportaje, y el lugar, que en este caso es el lugar en donde tú hiciste tu reportaje. Ramona Martínez, 20 de enero del año 2021, Santo Domingo, República Dominicana. Entonces, después de ver todos estos datos acerca del reportaje, saber que debe tener un título que llame la atención, una breve introducción, el desarrollo del asunto central o del tema del reportaje, una frase de cierre y alguna imagen o video,
Después de saber todo eso y de ver los ejemplos, vamos a ya pasar nuestro reportaje, después de haberlo hecho en hojas borrador, a nuestro cuaderno. Bien, antes entonces de concluir con esta explicación, vamos a ver un ejemplo de un reportaje en un periódico de circulación nacional, es decir, que se lee en todo el país, que es el Listín Diario. República Dominicana necesita crear la cultura del reciclaje. Este es el título del reportaje. Fíjate que llama la atención. República Dominicana necesita crear la cultura del reciclaje. Y entonces viene la parte de la introducción. De aprobarse el proyecto de ley sobre la gestión de los residuos, todo el mundo estaría obligado a entregar los residuos al proveedor del servicio de limpieza pública debidamente clasificados para facilitar su reaprovechamiento. Esta es la introducción. Ahí, en pocas palabras, tú te das cuenta de qué va a tratar este reportaje. Fíjate lo que te decía aquí, que a veces el reportero o la reportera, en vez de poner su firma, el lugar, la fecha en la parte de abajo, lo pone en la parte de arriba. En este caso, la reportera fue Lilian Tejeda y también Laisa Sierra. Entonces, el reportaje fue hecho en Santo Domingo. Aquí comenzamos entonces con el desarrollo del reportaje. Como es muy extenso, te explicaré que el reportaje trata acerca de el problema que hay con los desechos sólidos, con la basura que tenemos aquí en República Dominicana y cómo es necesario que se desarrolle una cultura del reciclaje para que esos residuos, esos desechos puedan ser reutilizados. Fíjate aquí donde hay una imagen que tiene que ver con el reciclaje. Mira, esas botellas plásticas están siendo recicladas. Entonces, volvemos acá al reportaje. Aquí ellas van narrando cuál es la situación. Aquí hay una persona a la que le hacen una entrevista, que es a la directora ejecutiva de la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental, EcoRed, María Alicia Urbaneja. Ella es una persona con muchos conocimientos acerca del reciclaje en la República Dominicana. Por eso, a ella se le pregunta, a ella se le entrevista y aquí se van poniendo las opiniones de ella, más la información que las reporteras pudieron conseguir. Aquí hay un ejemplo de lo que vendría siendo una anécdota. Esto no es exactamente una anécdota, sino más bien un caso de ejemplo del reportaje que se está haciendo, pero en este caso, se habla acerca del programa de reciclaje en Santo Domingo aplicado. No es una anécdota porque realmente no es una historia, pero es un ejemplo de algo que está aconteciendo en relación al reciclaje. Así que puede pasar por lo que sería la anécdota en el caso de nuestro reportaje. Y entonces al final ellas explican cómo funciona en un centro de reciclaje que se hizo acá, que se inauguró en Santo Domingo Este, y concluyen con esta frase que es llamando a la ciudadanía a que debe cooperar con el reciclaje. Y esa es la estructura de un reportaje. Ahora te toca a ti hacer el tuyo. Sé que podrás hacer un excelente trabajo. Solamente debes disponerte a trabajar, hacerlo bien y esforzarte. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Bye.